El 11 de marzo de 1985, Mikhail Gorbachov se convirtió en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, y por tanto, esencialmente el gobernante del país más grande del mundo y de un poderoso imperio comunista. El relativamente joven Gorbachov, que entonces tenía 54 años, es una revelación en comparación con sus predecesores. Y no es solo su aspecto exterior lo que llama la atención. Tras muchos años de totalitarismo duro e inmutable, es Gorbachov quien empieza a hablar de la necesidad de cambios y reformas. Y como pronto quedará claro, es este hombre, una vez elegido, el que realmente cambiará casi hasta hacer irreconocible no solo a la propia Unión Soviética, sino también, al menos durante un tiempo, al mundo entero. Con sus reformas y su estilo político, Gorbachov puso en marcha una serie de acontecimientos que acabarían provocando la caída del muro de Berlín y el hundimiento de los regímenes totalitarios de Europa Central y Oriental, y el fin de la llamada Guerra Fría. Durante su reinado, Mikhail Gorbachov se convertiría en el niño mimado de Occidente y la esperanza de Oriente. Sin embargo, no obtuvo mucho reconocimiento en la propia Unión Soviética. Para muchas personas, sus reformas significarán la pérdida de años de seguridad, en lugar de un camino hacia la libertad. Muchos rusos tampoco olvidarán nunca el colapso de la Unión Soviética, al que sus políticas allanaron el camino. Mikhail Gorbachov nació el 2 de marzo de 1931 en el pueblo de Privolnoye, cerca de Stavropol, en el sur de Rusia, en el seno de una familia ruso-ucraniana. Sus padres, su madre María y su padre Sergei, trabajaban en la agricultura y tenían poco tiempo para criar a su hijo. Mikhail creció principalmente con sus abuelos. Tras sus estudios primarios y secundarios, en los que fue uno de los mejores alumnos, tuvo la oportunidad de entrar en la Facultad de Derecho de la Universidad Lomonosov de Moscú, sin hacer el examen de ingreso. Mikhail, que entonces tenía 19 años, aprovechó muy bien esta oportunidad. El traslado a Moscú supuso un importante punto de inflexión en su vida, tanto para su futura carrera política como en su vida privada. Gorbachov ya se interesaba por la política en el instituto, y fue miembro de varias organizaciones juveniles comunistas. Fue en Moscú donde confirmó sus convicciones, afiliándose al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1952. Además, conoció a Raisa Titorenko, una estudiante de sociología un año más joven que él, con la que se casó tras 2 años de noviazgo. Su matrimonio durará 46 años, y será Raisa la persona que influirá en Gorbachov como ninguna otra. Tras sus estudios, Mikhail y Raisa regresaron a Stavropol, y 2 años después nació su hija Irina. Mientras Raisa divide desde entonces su tiempo entre la crianza de Irina y la enseñanza en la universidad local, el ambicioso y comprometido Gorbachov se centra en su carrera. Se licenció en otra universidad, esta vez en Economía en el Instituto Agrícola. Más tarde, como miembro del Comité Agrícola, intentó modernizar la agricultura local. Criticó la gestión centralizada e intentó simplificar el sistema de toma de decisiones en las granjas colectivas locales. Sus ideas tuvieron éxito, y gracias a ellas Gorbachov inició su carrera en un partido político. De subdirector del departamento de propaganda de la organización comunista local, poco a poco fue ascendiendo hasta el puesto de jefe del partido en la ciudad, y luego al de jefe de toda la región de Stavropol. Fue también en esta época cuando Gorbachov empezó a desarrollar importantes contactos políticos. Entre otros, se hizo íntimo de Alex Kosygin, presidente del Consejo de Ministros, del gobierno soviético, o de Yuri Andropov, entonces jefe del KGB y más tarde líder supremo de la Unión Soviética. Gorbachov llegó a la sede moscovita del Partido Comunista a principios de los años 80, y fue entonces cuando adquirió su primera experiencia de la gran política. Primero en su propio país, como diputado, pero también en el extranjero. Como miembro del Politburó, dirigió delegaciones soviéticas en viajes a lo que entonces era Alemania Occidental, Canadá o Gran Bretaña. Hay que decir que, mientras Gorbachov lo hacía bien, el partido atravesaba momentos difíciles. En una rápida sucesión, murieron 3 líderes comunistas. En noviembre de 1982, Leonid Brezhnev. En febrero de 1984, su sucesor Yuri Andropov. Y el 10 de marzo de 1985, Konstantin Chernenko. Básicamente, en el partido hay luchas permanentes por el poder. Por ello, la cúpula decide no vacilar. Al día siguiente de la muerte de Chernenko, el 11 de marzo de 1985, se organiza la elección de un nuevo secretario general. El rival más serio de Gorbachov es el candidato de la generación de Brezhnev, Viktor Grishin, de 72 años.
Antes de las elecciones, sus partidarios señalan no solo la inexperiencia de Gorbachov, sino también el hecho de que no está nada claro qué esperar de un joven político en el cargo más alto. La votación está reñida, pero Gorbachov puede celebrarlo al final. Obtiene 5 votos, mientras que Grishin obtiene 4 y un miembro del Politburó se abstiene. La victoria de Gorbachov se verá favorecida por el hecho de contar con el apoyo del entonces ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko, y del nuevo jefe del temido servicio secreto KGB, Víktor Chevrokov. Mikhail Gorbachov, que es el primer jefe de partido nacido tras la Gran Revolución de Octubre, no afloja en el cargo. En los 10 primeros meses tras su elección, decenas de ministros y funcionarios renunciaron a altos cargos. Como recién elegido secretario central del partido, Gorbachov introdujo entonces conceptos completamente nuevos en la Unión Soviética. La perestroika significa reconstruir una economía débil e introducir las primeras reformas de mercado. Un rasgo característico es la política de apertura hacia el pasado comunista del país y los esfuerzos para minimizar la supresión de la libertad de expresión. Gracias a estas reformas, la empresa privada surgió en la Unión Soviética, aunque de forma limitada, y miles de presos políticos y disidentes fueron puestos en libertad. Además, Gorbachov también pondrá en marcha cambios hasta entonces impensables en la diplomacia. El mundo seguía dividido por la llamada Guerra Fría, con los países comunistas liderados por la Unión Soviética, por un lado, y Estados Unidos y sus aliados, por otro. Los dos bandos llevan un cuarto de siglo amenazándose mutuamente con armas nucleares. Pero Gorbachov, para sorpresa de muchos, decide aliviar las tensiones. Y poco a poco ha ido estableciendo estrechas relaciones con muchos políticos occidentales. Los medios de comunicación occidentales están absolutamente encantados con su presentación, tan diferente de la de sus predecesores. Su popularidad también se ve favorecida por el hecho de que su guapa y siempre bien peinada esposa, Raisa, le acompaña a las cumbres. Algo inaudito en anteriores líderes soviéticos. El encuentro de Gorbachov con el presidente estadounidense Ronald Reagan en Reykjavik, Islandia, en octubre de 1986, pasará a la historia. En esa reunión, los jefes de las dos partes, hasta entonces hostiles, negocian limitar el número de misiles nucleares en Europa. Ambos firman el tratado un año después. Darán el primer paso hacia el fin de la Guerra Fría. Mikhail Gorbachov y el presidente estadounidense Bush anunciarán el final definitivo de la Guerra Fría en 1989 en su reunión de Malta. I am convinced that a cooperative U.S.-Soviet relationship can indeed make the future safer and brighter. Мир наш и наши отношения на переломном этапе. Мы должны действовать очень ответственно. Principalmente para el llamado Bloque del Este, sus otras decisiones también serán cruciales. En 1988, por ejemplo, abolirá la llamada Doctrina Brezhnev, que para los países del antiguo bloque socialista significaba limitar su soberanía y subordinarse a los intereses de la Unión Soviética. Su fin contribuirá a la serie de revoluciones democráticas que tendrán lugar en Europa del Este durante 1989. Gorbachov gozaba entonces de popularidad. Gorby, como le apodan, es aplaudido tanto en Oriente como en Occidente, pero en su país se le empieza a percibir de forma diferente. Los cambios económicos que inició tras su elección pretendían reformar el sistema comunista y dar nueva fuerza al imperio soviético, pero ocurrió lo contrario. El declive de la economía no puede arrancar, y varios competidores políticos acusan también a Gorbachov de que el imperio tradicional está perdiendo su poder. El 7 de febrero de 1990, Mikhail Gorbachov presiona para que el Partido Comunista renuncie al monopolio del poder en el país. Esto provocará una sacudida no solo en la cúpula soviética de la época, sino también en cada una de las repúblicas de la Unión. La primera de ellas, Lituania, se independiza el 11 de marzo. Pronto le seguirán otras repúblicas bálticas. El 14 de marzo, Gorbachov es elegido presidente de la Unión Soviética. Sin embargo, muchos de sus oponentes no podían aceptar estos acontecimientos, y la tensión acabó desembocando en un intento de golpe de Estado en agosto de 1991.
En aquel momento, Gorbachov y su esposa Raisa fueron aislados por golpistas comunistas conservadores durante sus vacaciones en Crimea. Alegaron su mal estado de salud, diciendo que un comité de emergencia estatal de 8 miembros estaba asumiendo el poder en el país. El objetivo debe ser detener las reformas y mantener la Unión Soviética en su forma actual. Pero el golpe acaba fracasando, gracias a la intervención de una estrella política en ascenso, Boris Yeltsin. Gorbachov regresará al Kremlin al cabo de 3 días. Pero será un canto de cisne no solo para él, sino para la propia Unión Soviética. Se derrumbó después de que 11 de las 15 antiguas repúblicas soviéticas declararan su independencia el 21 de diciembre de 1991. El propio Gorbachov anunció su dimisión 4 días después, enterrando simbólicamente a una superpotencia que ocupaba una sexta parte de la masa terrestre mundial. Esto ocurría 69 años después de la fundación de la Unión Soviética, el 30 de diciembre de 1922. El poder y el control de las armas nucleares soviéticas, ese imaginario botón rojo que controla 30.000 cargas nucleares, le fueron arrebatados a Gorbachov por Boris Yeltsin, el presidente de la Rusia sucesora. Los cambios iniciados por Mikhail Gorbachov contribuyeron a devolver la democracia al antiguo bloque comunista y a cambiar el mapa político del mundo. Por ello, el mundo le concedió el Premio Nobel de la Paz en 1990. El primer y a la vez último presidente soviético experimentó en carne propia la combinación de fama mundial e impopularidad interna. En Rusia, sigue siendo uno de los políticos menos populares de toda la era soviética.